Gustavo Petro criticó a la oposición por denuncias sobre dineros irregulares en su campaña, intentan derribar el gobierno. Las palabras del jefe de Estado se dieron en la segunda Asamblea Colombia Humana, donde también se refirió a Olmedo López y quienes gritan fuera Petro. El presidente Gustavo Petro también arremetió contra la prensa por las investigaciones en su contra. En la segunda Asamblea de Colombia Humana, el presidente Gustavo Petro se refirió a las denuncias sobre un supuesto ingreso de dineros irregulares a su campaña presidencial en 2022. Bueno, gente, el asesino guerrillero terrorista Gustavo Petro dice esta rata criminal de que él no se robó las elecciones, gente, y que todas las denuncias que han hecho en contra de este asesino guerrillero y terrorista son falsas. Eso dice el asesino guerrillero Gustavo Petro. Esta rata nuevamente engaña a sus aliados criminales, gente. ¿Podrá esta rata engañar a sus lagartos, a sus miserables aliados del narcotráfico y terroristas? Pero el pueblo colombiano sabe del ingreso de plata del narcotráfico, gente. Incluso el audio del propio hijo de este asesino guerrillero terrorista confiesa: su papá sabía del ingreso de plata del narcotráfico. Ahora esta rata está emarihuanado, empericado o borracho estará este asesino guerrillero con salir a decir que él nunca se robó las elecciones. Aquí tenemos audio, gente, donde probamos cómo el asesino guerrillero terrorista Gustavo Petro se robó las elecciones en Colombia con plata del narcotráfico. Escuchen este explosivo audio, gente, para que ustedes no se dejen engañar de un asesino guerrillero terrorista Gustavo Petro. Eso fue después de la segunda vuelta. Cuando él ya era presidente electo. O sea, eso fue entre junio y agosto. ¿Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña? Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Porque yo se lo mencioné varias veces, lo sabía. Él, en los carros, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iban Pedro Flores, él y yo, y hablábamos de la financiación. De Euclides era el que financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña. ¿Nunca su padre se interesó en conocer si esos dineros estaban siendo reportados a los organismos de control de...? En presencia mía, no. ¿Nunca se interesó por ese tema? No, en presencia mía nunca. ¿Nunca hizo un balance de cuánto hemos gastado en el Atlántico, cuánto se ha invertido, en qué se ha gastado, de dónde ha salido el dinero? Nunca. ¿Alguien le llevaba las cuentas a la campaña en Barranquilla, en el Atlántico? Benedetti siempre sacaba pecho y siempre hacía comentarios delante de él que esto costó tanto, pero él realmente nunca se interesaba. ¿Delante de su padre? Sí. Siempre se quedaba callado. O sea, ni aprobaba ni desaprobaba. Afírmenos entonces si su padre tenía total conocimiento. Sí, tenía plenamente conocimiento, no solo del Atlántico, sino en gran parte de la región Caribe. ¿Usted recuerda en cuántos eventos de los que se financiaron por parte de Euclides Torres estuvo presente su padre en la región Caribe? ¿O en otras ciudades, si fue que financió? No te entiendo la pregunta. ¿Cuántos eventos? De los que financió Euclides Torres, su padre estuvo presente. No en todos
organizamos, bueno, la gran mayoría que se organizó en la región Caribe tuvo financiación, ya sea del 100% o una parte del señor Euclides Torres. Y en todas esas manifestaciones, obviamente, acepté el candidato en ese entonces, Gustavo Petro. Un saludo para usted y para toda la audiencia. El día de ayer, doctor Muñoz, ocurrió algo que en toda esta historia vincula su proceso, el caso que usted tiene defendiendo al señor Omar Hernández con una campaña presidencial. Y es que entiendo, doctor Muñoz, que usted hace ya varios meses envió a la Fiscalía una petición para que se le diera un principio de oportunidad a su defendido, y que parte de ese principio de oportunidad consiste en hablar de una campaña presidencial. ¿A qué se refiere exactamente su cliente cuando dice esto, doctor Muñoz, y qué tiene que ver con la criptomoneda? Gracias, Jorge, por el espacio. Bueno, básicamente lo que nuestro cliente cuenta y quiere contarle con más detalle a la Fiscalía General, inclusive ya lo hemos hecho y hemos hecho ya varios avances, directamente interrogatorios formales, diligencias que se han cumplido desde su lugar de reclusión, donde mi cliente da cuenta que efectivamente conoce, supo y da verificación de la existencia de ingresos directamente de los dineros ilícitos, productos de la captación, que entraron directamente a la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro. Estos dineros fueron pactados en especie directamente con la consecución de un avión King Air que efectivamente tenía la empresa SADI. Mi cliente efectivamente dará su testimonio directo en el principio de oportunidad para que esto sea utilizado por las autoridades competentes. De hecho, el día de ayer enviamos ya una comunicación formal ante el Consejo Nacional Electoral para que tomen la declaración de mi cliente y para que efectivamente testifique por la razón por la cual estos dineros ingresaron en especie como ayuda y apoyo a la campaña presidencial. Abogado de la mayor gravedad, ¿y por qué se pactó que entraran de esa forma? ¿Para que no quedaran registrados? Sí, Gustavo, buenos días. Efectivamente, digamos que esto es el modus operandi de los criminales. Aquí lo que se trató fue simplemente darle un velo de legalidad directo para que no quedaran registrados dineros, aunque sabemos que también existieron giros directos por parte de derivados de la captación, es decir, giros ilícitos de dinero, productos de la captación masiva virtual de la gente que fueron a parar a la campaña y a comprar productos suntuosos como este avión que sirvió para hacer la campaña. De hecho, mi cliente directamente lo afirma, y es que el señor Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, lo que afirmó es que necesitaba que se dieran estos apoyos en especie precisamente para evitar un rastreo de las autoridades. Abogado Muñoz, hay una imagen que circuló en su momento en redes sociales y que me parece que tiene mucho que ver con esto. Y es que, como usted ha explicado, el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, según cuenta su cliente, pactó con según creo entender, el dueño de la criptomoneda, el jefe de todos, que se pagara una especie de ayuda a la campaña, pues ofreciendo unos vuelos en ese avión. Hay una imagen en la que aparece el entonces candidato Petro y Armando Benedetti junto a él en un avión de lujo, un avión privado, y arriba del señor Benedetti aparece la palabra Daily Cop, que hace referencia a la criptomoneda. ¿Es a esos vuelos a los que hace referencia su cliente? Sí, así es. Exactamente eso. Sobre esa misma aeronave, una aeronave King Air, matriculada de la empresa SADI. Hay que destacar una cosa súper importante y que no deja de llamar la atención tanto para las autoridades como para nosotros, y es que Carlos Restrepo es una persona que está vinculado a un proceso de narcotráfico en Estados Unidos y que ya se entregó. En este momento está en Estados Unidos extraditado. Abogado, ¿cuánto vale una hora de vuelo en ese avión? ¿Cuántas horas voló la campaña? ¿Y cuánto pactó el señor Roa entonces, que recibía como entrada de criptomonedas a la campaña sin registrarlo? Claro, básicamente fue un apoyo en especie. Recuerde usted que la gente puede donar o puede hacer ingresos a la campaña en dinero o en especie. En este caso se pactó en especie porque se pactó que ellos compraban la avioneta o el avión como tal y lo ponían al servicio de la campaña. En este caso en particular, eso sucedió así, con un estimado, exactamente mi cliente lo que estima y los datos de verificación que ya están en manos de la Fiscalía, es que son más de 3.000 millones de pesos. Y por eso solicitamos al Consejo Nacional Electoral, a los magistrados instructores, que verifiquen el testimonio de mi cliente. Usted ha mencionado, doctor Muñoz, acá la firma SADI, y acaba de hacer mención a una persona que entiendo que tiene un alias Caco, Carlos Eduardo Restrepo, que terminó vinculado en efecto en un proceso por narcotráfico.
Esa empresa SADI es la Sociedad Aérea de Ibagué. En efecto, en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, se ha indagado por esa empresa y por vuelos que hizo tanto la campaña del presidente Petro como la campaña del Congreso del Pacto Histórico. ¿Qué tiene que ver SADI con la criptomoneda? ¿Es lo mismo? No, SADI es una vertiente de la criptomoneda. Fue una empresa que se capitalizó con el dinero de la gente. Es lo que los penalistas llamamos, expertos en captación, un beneficiario de la captación directa, derivada de los dineros ilícitos, claramente, porque esto fue producto de una captación masiva y habitual, que fueron a parar directamente a la campaña presidencial en un apoyo en especie. Abogado, vuelvo y le pregunto algo del principio de esta entrevista. ¿El presidente Petro tenía total conocimiento de la entrada de esta plata, del pago con criptomonedas a través del uso del avión? ¿Sabía él esto? Gustavo, yo voy a ser muy honesto con la audiencia y con usted, como siempre, y en base a la seriedad con la que siempre hemos trabajado ante el país. La situación es que nosotros tenemos entendido, por lo dicho por nuestro cliente, y es que efectivamente el presidente no sabía técnicamente de este apoyo, pero sí había un compromiso por parte del futuro gobierno para sacar adelante esta criptomoneda con una regulación financiera.